Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días cayó enfermo el hijo de la señora de la casa. La enfermedad era tan grave que se quedó sin respiración. Entonces la mujer dijo a Elías: ¿Qué tienes tú que ver conmigo? ¿Has venido a mi casa para evitar el recuerdo de mis culpas y hacer morir a mi hijo? Elías respondió: Dame a tu hijo. Y tomándolo de su regazo, lo subió a la habitación donde él dormía y lo acostó en su cama. Luego invocó al Señor: Señor Dios mío, también a esta viuda que me hospeda le vas a castigar haciendo morir a su hijo. Señor Dios, que vuelva al niño la respiración. El Señor escuchó la súplica de Elías. Al niño le volvió la respiración y revivió. Elías tomó al niño, lo llevó al piso bajo y se lo entregó a su madre, diciendo: Mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora reconozco que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Canten para el Señor, fieles suyos. Den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante. Su bondad de por vida. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas, Señor Dios mío. Te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Les notifico, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre,
sino por revelación de Jesucristo. Han oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó a su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Sancti Evangelii secundum Lucam. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando estaba cerca de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor le dio lástima y le dijo: no llores. Se acercó al ataúd. Los que lo llevaban se pararon y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. El día de hoy tenemos estos dos relatos paralelos de la resurrección de un hijo de una viuda. En la primera lectura, esta acción de Elías, Dios a través de Elías, y en el Evangelio cuando Jesús resucita el hijo de la viuda.
Cuando estos dos milagros son realizados, los lugares quedan apenas a unas pocas millas de distancia y estoy seguro que por plan de Dios esto fue a propósito. Y San Lucas lo presenta de esta forma en el Evangelio, que aquellos que habrían de leer en la iglesia primitiva, habrían de reconocer en ese hecho que Jesús es el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de los profetas. ¿Y acaso no es eso lo que decía la gente de él? Un gran profeta ha sido suscitado en medio nuestro. Y no es solamente uno de los profetas, sino el cumplimiento de toda la profecía. Él es la fuente de vida y es en Él quien posee ese poder de la resurrección. Él es aquel que es capaz de rescatarnos de la muerte. Pero tenemos este fenómeno, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, del hecho de que es una viuda y se nos recuerda que es una viuda y que al que está sepultando es su único hijo. Así que no hay ningún otro hijo que ella tuviera. Y en un nivel literal o una interpretación literal, vemos a esta mujer que está llorando la muerte de alguien a quien ama. Por lo tanto, hay simpatía que Jesús le demuestra si nos enfocamos en el pasaje del Evangelio, pero él también reconoce la vulnerabilidad de ella y la dificultad que ella atraviesa, porque si está enterrando a su único hijo, queda sin familia y no tiene seguridad económica. Así que ella depende de la comunidad en general para que le ayude. Es una posición de necesidad, una posición de, como ya he dicho anteriormente, de vulnerabilidad. Y el Señor la mira con misericordia. En los evangelios escuchamos una y otra vez que hemos de mostrar cuidado hacia las viudas y los huérfanos, aquellos quienes no tienen nadie quien los cuide, quienes dependen completamente de la providencia de Dios. Así pues, Dios nos da este ejemplo. No solo tenemos el mandamiento de Dios de que si ejercemos caridad debemos recordar a aquellos que dependen de la providencia, sino que hemos de ser sus manos y sus pies en el ejercicio de la caridad. Y Jesús nos guía en esto al mostrar compasión por la viuda en el relato del Evangelio. En un nivel espiritual, una interpretación espiritual de este pasaje, San Ambrosio dice que la viuda simboliza a la Santa Madre Iglesia. La Santa Madre Iglesia está llorando por aquellos que están muertos en el pecado y que están siendo llevados más allá de la seguridad de sus puertas. Así es donde Jesús encuentra a esta viuda cuando la muchedumbre está llevando al hijo fuera de las puertas de la ciudad donde van a enterrar al niño. Así pues, San Ambrosio nos dice que la Santa Madre Iglesia llora ante la muerte de su hijo, la muerte resultado del pecado y que está siendo llevado más allá de las puertas de la iglesia. Pero la muchedumbre mira y dice, alabado sea el Señor ha visitado a su pueblo cuando los pecadores se resucitan de entre la muerte y regresan a la vida y se renueva su relación con su madre. ¿Acaso no es esto lo que hacemos cuando nosotros nos vemos restaurados en gracia? Nos regocijamos y sentimos que estamos de vuelta en comunión con la iglesia, un acto de vida con nuestros hermanos y hermanas. Cuando vemos a alguien a quien amamos, que ha estado teniendo dificultades durante mucho tiempo en la oscuridad, tratamos de instarles a que aprovechen la gracia de la confesión. Y cuando lo vemos hacer eso, nuestro corazón se regocija. Somos como esa muchedumbre que sigue y da testimonio en asombro cuando ven a esa persona que estaba muerta, que se levanta y empieza a hablarle al Señor.
Eso es lo que hace la gracia de la reconciliación con el Señor, el perdón de nuestros pecados. Ya no seguimos postrados en la muerte, sino que somos capaces de levantarnos y hablar con el Señor directamente. Cuando nuestra gracia es restaurada, podemos tener ese diálogo con Él, hablar con Él. El Salmo responsorial es un canto de alabanza por lo que sucedió en la primera lectura, que la viuda, el hijo de la viuda que había muerto, había sido resucitado de entre los muertos y había recibido vida. Y nuevamente hemos de mirarnos a nosotros mismos en ese pequeño niño que recibe vida nueva y luego elevamos la voz con el salmista. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. En la noche hay luto, pero con el amanecer hay regocijo, porque con el amanecer tenemos este regocijo de la vida de Cristo, una nueva vida, un comienzo nuevo en la vida de gracia. Así pues, esta es la alabanza que la Iglesia pone en nuestros labios el día de hoy, reconociendo que nosotros somos los que habíamos estado ahí muertos y que tenemos esta vida de resurrección que desciende sobre nosotros y nos vemos resucitados para participar de esta vida que proviene únicamente de Dios. En el pasaje del Evangelio, San Lucas está dejando patente un punto muy específico. Nos indica o quiere que reconozcamos este acto de Jesús, que cuando están cargando a ese hombre muerto, nos imaginamos un ataúd, pero lo más probable es que su cuerpo estaba sobre una especie de estera de pajas o algo así. Así que uno puede mirar el cuerpo, el cadáver, cuando pasa por ahí. Según la costumbre judía, no estaba permitido tocar un cadáver, eso lo convertía a uno en una persona impura. Pero Jesús estira la mano y toca la estera, toca esa plataforma sobre la que lo están llevando y la muchedumbre se detiene. Cuando Jesús toca eso, cuando cualquier persona hubiera tocado eso, automáticamente lo hubiera convertido en alguien impuro. Pero sabemos que es más bien lo contrario. Cuando Jesús realiza este acto, Él tiene autoridad y es poderoso, más poderoso que el pecado, más poderoso que la muerte. Él es aquel que tiene autoridad sobre el pecado y la muerte. Así que Él invierte el resultado que se esperaba. No se convierte en alguien impuro, sino que finalmente decimos, Él nos purifica. Cuando estamos muertos en el pecado, Él es aquel que nos limpia y Él es aquel que nos da vida. Y eso es lo que ocurre. Esa impureza, esa muerte del encuentro con el cadáver no ocurre en Cristo, sino que la autoridad de Cristo se hace patente. El poder que Él tiene sobre el pecado y la muerte fluye hacia esa persona, hacia ese cadáver, y aquel hombre es resucitado y podemos ver nuevamente en Él que somos restaurados en la gracia, somos limpios y tenemos vida en nosotros. Esto pues ocurre en cada una de nuestras vidas. El pecado es quitado y recibimos vida a través de un encuentro con Cristo. Esa es la importancia de la evangelización. Esa es la importancia de compartir nuestra fe con nuestro prójimo. Esa es la importancia de nuestro testimonio de la caridad. Cuando mostramos cuidado por la viuda y el huérfano, hay un ejercicio de caridad y la ofrenda de vida a ellos también es un testimonio ante el mundo que rechaza a los no queridos, que ignora a los vulnerables. El mundo quiere estar al lado de los que son ricos e importantes, pero Jesús busca a aquellos que son desconocidos para el mundo. Y ahí es donde debe ir el creyente.
Ese es el testimonio de caridad en nuestro mundo, que ese encuentro con Cristo tiene enorme significado y cambia la realidad de todo. Por eso es que pasamos tanto tiempo instruyendo a nuestros hijos en la fe. No es meramente para mantenerlos ocupados y callados, es para compartir con ellos quién es Jesús. Así que a menudo como sacerdote, esto es lo que admiramos cuando vemos a los padres con niños pequeños que están empezando a balbucear y a hablar y decimos, ellos son los primeros maestros de sus hijos en la fe, y donde eso se manifiesta especialmente con estos niños pequeños es cuando tratan de enseñarle a decir mamá y papá, porque quieren ser amados y quieren ser importantes en la vida de esa personista. Pero ¿cuál es el siguiente nombre que la mayoría de los cristianos le enseñan a sus hijos? Jesús. Es casi natural para un padre que ama a su niñito mostrarle una imagen de Jesús en la cruz y le dicen, Jesús. Y luego vemos que los padres llevan a los hijos a la iglesia. En ningún otro sitio dicen, shh. Pero cuando entran a una iglesia, una y otra vez les enseñan a los niños, estamos en la presencia de Dios. Así que a veces es sorprendente para nosotros en la capilla. Algunos de los frailes a menudo los tenemos orando del otro lado y no hay congregación aquí, pero tal vez un grupo de personas que están en adoración. Y siempre me parece divertido que uno puede darse cuenta si una abuela, un padre trae a un niñito aquí, porque el niñito está sentado ahí en esta iglesia que para ellos luce mayormente vacía y hay un gran espacio con un techo muy alto y únicamente son capaces de sentarse quietos por solo un momento y luego golpean con los pies la banca y hay un eco que no tienen en su casa y luego le dicen algo a sus padres. Hola. Y hace eco y les encanta escuchar su voz en este espacio. Nuevamente, ¿qué escuchamos? El padre dice, shh, 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 callándoles. Estamos con Jesús. Podemos escuchar cómo susurran y esa personita susurra. ¿Cómo debe emocionar esto el corazón de Dios? Que una pequeña persona sin pecado esté ante su presencia, que tal vez no entienda por completo, pero estamos en la presencia de Dios. Y eso es lo que los padres les enseñan a sus hijos poco a poco, que ese encuentro con Jesucristo es lo más vital en nuestras vidas. Él es aquel quien cuando caemos nos puede limpiar. Es aquel quien nos pone de pie y nos lleva a una vida nueva. Es aquel quien comparte con nosotros el poder de su resurrección. Y vemos que la vida que está siendo dada es la vida de la eternidad, la vida de Dios mismo. Eso es lo que se hace patente cuando Cristo dice, levántate, y usa esa palabra, levántate, para recordarnos lo que ha de ocurrir en su resurrección de entre los muertos, que hemos de participar en ella. Pero sabemos que la vida que está en Él es la vida de Dios mismo, la vida de la Trinidad. Vemos esta lectura del Antiguo Testamento, la primera lectura de la profecía. ¿Qué hace Elías cuando Dios regresa a ese pequeñito a la vida a través de la acción de él? Elías le ora al Padre 3 veces y 3 veces se postra sobre ese niño. Así que vemos en Elías a alguien que toma la forma del crucificado y se posa encima de... Algunos místicos dicen que estuvo suspendido sobre ese niño 3 veces, pero es a través de Cristo crucificado quien viene a nosotros, Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos, que recibimos esa participación en la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que vemos en esa acción de Elías
esa postración tripartita sobre ese niño, una prefiguración de nuestra incorporación a la vida de Dios en el bautismo. 3 veces somos sumergidos en el agua de bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta vida resucitada, esta vida de Dios, es derramada en nuestra alma. Y eso es lo que tratamos de mantener vivo en nosotros. Es la vida que hemos de vivir para toda la eternidad.